Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Este es un servicio público. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia, bueno, trae una sorpresa histórica. Y me refiero a los deportistas cubanos que han puesto el nombre de Cuba lo más alto posible. Vamos a dedicarle el programa a personalidades como Esteban, como Gavilán, como Alfredo de Oro, como Capablanca, pero vamos a empezar, obviamente vamos a empezar con Esteban Bellán, que es el precursor del béisbol en Cuba. Y para eso tenemos, para este programa que es una sorpresa y que es un programa además honroso, porque estamos honrando a los grandes deportistas, tenemos a un gran cronista deportivo, yo diría un maestro y además un gran amigo, y me refiero a Pepe Campos, Chambi. Bienvenido a Cuba y su historia, Chambi, ¿cómo estás? Buenos días. Alberto, contentísimo. Tú sabes que hablar de deporte para mí es vida. Sí. Interesantemente mencionaste a Bellán. Sí. Y Bellán es el primer atleta que tiene Cuba. Porque recordemos que estamos en el siglo XIX, están las guerras, está esto, está lo otro. El deporte no era una cosa así mundial. Desde las Olimpiadas, desde la época de Espartaco, no habían competencia, lo único que estaba era el béisbol, y ahí en béisbol tenemos a Esteban Bellán, el primer cubano y primer latinoamericano que juega profesionalmente. En el año 1868 ya es profesional, jugando para los Troy Haymakers. Creo que tenemos fotografía aquí. Sí, ahí tenemos a Esteban Bellán, que por supuesto estamos honrando su memoria. No es un nombre muy conocido, de acuerdo, pero a nivel deportivo sí. De acuerdo, un hombre que inclusive se perdió en Cuba hasta los años 40 que lo rescataron. Y la pelota es el número 1. Sí. Porque no hay controversia, señores, no hay controversia. Spring Hill College, en Mobile, Alabama, tenía los hermanos Guillot, que estudiaban ahí, antiguos estudiantes de Belén, que llevaron el juego a Cuba. Pero el primero en jugar, que ya jugaba en otras universidades jesuitas de Fordham, Esteban Bellán. Sí. Y Esteban Bellán es la esencia del primer atleta cubano, y ya después de él hay muchos más. Porque como te mencioné, se reanudan los Juegos Olímpicos después de 1500 años. Además hay que decir, Esteban Bellán fue un buen jugador. Fue un buen jugador. Juega en el primer partido que se juega en la historia en Cuba, que es el partido entre La Habana y Matanza, que lo gana La Habana 51-9. Sí. En aquella época inclusive no le decían ni carreras, le decían corridas. Y Esteban Bellán estuvo envuelto en la pelota cubana. O sea que es un precursor en todo, como jugador, como director y después como administrador. Bueno, esa es la idea de hoy de Cuba y su historia, ¿no? Honrar a estos hombres que pusieron el nombre de Cuba en la cima de una actividad como el deporte, o sea, una actividad física, y además eran personas que jugaban, o sea, lo realizaban muy bien. Y vamos a empezar, Chambi, por los grandes campeones. Los grandes campeones, porque si no empezamos por ahí, no vamos a ser justos, ¿no? Sí, así que ahí te dejo todo. Ahí tenemos a De Oro, Capablanca, Fons, la corredora. Berta Díaz. Mira, el problema es que en aquel momento ser amateur era ser amateur. Si tú cobrabas $1, ya perdías tu amateurismo, y eso era como un orgullo. Era muy exigente. Entonces comenzaron las actividades físicas donde se pagaban. Y entonces ahí entra ¿Por quién empezamos? Bueno,
Yo te diría que yo empezaría... Ahí tenemos a Font. José Ramón Fons, un esgrimista que probablemente es el mejor esgrimista en la historia amateur. Primer cubano, primer latinoamericano en competir y ganar, porque ganó oro, ganó espada en las Olimpiadas del 1900, del 1904, y sigue compitiendo e inclusive gana los Panamericanos con 50 años de edad. Y se le consideraba el padre del amateurismo cubano. Ok. Florete, esgrima, sable. O sea, era todo. O sea, era como decir el hombre, porque hay buenos esgrimistas. Sí. Y hayan habido buenos que han movido el florete, pero él lo hacía los tres: el sable, el florete y la esgrima. O sea que un tipo espectacular. Sí. Y es lo que tú dices. Y fue por muchos años. Por muchos años. Estamos hablando del año 1900 al año 1947. Es el padre del amateurismo, probablemente uno de los cubanos más condecorados en la historia del deporte amateur. Hay una cosa curiosa en el caso de Font que se va a repetir después, y es que también era tirador. Sí, era tirador. Y bueno. Un buen tirador. O sea, yo me imagino que sí, porque para ser esgrimista tú tienes que tener una velocidad y una destreza tremenda, una puntería. Sí. Y él lo era, así que me imagino que si lo hacía con una esgrima tendría que hacerlo con una pistola también. Pero ahora viene después de Font, que es como dices tú, una estrella, y puso el nombre de Cuba, no pudo ser más alto, ¿no? Pero ahora viene otro que de la misma categoría de Font, y me refiero a De Oro, háblanos de él. Alfredo De Oro, un jugador de billar, y volvemos a lo mismo. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el cuarto mejor jugador de billar en la historia, seleccionado por las revistas de billares. Jugaba en las cuatro mesas, jugó en libre, jugó en piña, jugó en carambola. Que es dificilísimo. Dificilísimo, porque tú tienes que darle a las dos pelotas. O sea, cuando tú das, tienes que darle a las dos pelotas que están y tienes que tocar tres bandas. Y este señor fue campeón 29 veces. Wow. Campeón mundial 29 veces. Estamos hablando, situándonos final del siglo XIX, principio del siglo XX, clubs norteamericanos, un individuo, un cubano, llegar ahí y hacer eso. Tiene que haber sido una labor titánica. Bueno, está considerado el atleta más galardonado en la historia cubana. Sin duda, sin duda. Ganó $2.200 en el año, creo que en 1908, que 2.200 tiene que haber sido algo increíble. Un señor que dicen que vamos a ser sinceros, fue la cara del triunfo cubano por mucho tiempo. Sí. Porque como había dominado el mundo y dominó aquí en Missouri, California, Nueva York, los grandes jugadores, él los derrotó a todos. Y otra cosa curiosa, Chambi, también fue tirador, y fue un tirador con premiado. Yo me imagino que como eran lo que en aquel momento le decían clubmans, y entonces en los clubes se practicaba el tiro, y ellos, siendo buen atleta, oye, fulano, si tú haces esto bien, vamos a tratarlo. Y entonces tenía que ser bueno. Ahora vamos a llegar ahora a otro que posiblemente sea el más nombrado. O sea, me refiero al campeón de ajedrez, a José Raúl Capablanca, que puso el nombre de Cuba más alto, no lo pudo haber puesto. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué podemos decir de Capablanca que no se haya dicho? Capablanca es la cima del triunfo cubano. Recordemos que se pueden contar los campeones mundiales de ajedrez. El único de habla hispana es José Raúl Capablanca, un hombre que a los 4 años juega con su padre. Sí, desde niño.
y le encuentra, hombre que a los 8 años le gana al campeón de Cuba, o sea, un superdotado. Un hombre que mimado, invicto por 13 años, campeón de... Campeón 6 años, campeón mundial, ¿no? Campeón mundial por 6 años. Yo creo que él pierde con Alexine, el ruso, y ese señor le rinde a él el mejor tributo. Porque cuando él muere, él nunca le dio la revancha. Para empezar, nunca le dio la revancha. Le quiso dar la revancha. Nunca. E inclusive hubieron cantidades que nunca antes habían visto, de 15, 20, 30 mil dólares, y siempre la rechazó. Sin embargo, cuando murió dijo, ahí hace el mejor ajedrecista del mundo. Qué bonito, ¿eh? El hombre que él le ganó el campeonato, pero él sabía que no le podía dar un chance. Mira, sus jugadas han sido evaluadas como jugadas de mucho valor, jugadas de belleza. Tiene salidas que sus finales eran demoledores. Salida a Capablanca. Era un hombre que supuestamente no podías hacer un error porque lo notaba 16 jugadas antes que tú lo hicieras. Sí. ¿Te imaginas llegar ver el tablero 16 jugadas de hoy? O sea, eso... Tú sabes que yo tengo una anécdota de mi padre y bueno, la traigo porque es Capablanca, ¿no? Capablanca hace un juego múltiple que eran 40 o 50 juegos. Las simultáneas. Simultáneas, como se llamaba. Entonces, mi padre está con un amigo en un tablero. Y cuando Capablanca llega, ellos están discutiendo la jugada. Mi padre quería hacer una y el amigo quería hacer otra. Hicieron la del amigo. Bueno, al final Capablanca las ganó todas. Y Capablanca llegó a donde estaban ellos y le dijo, si cuando ustedes estaban discutiendo la jugada esta con la otra, si hacen la otra me ganan. La que mi padre le había recomendado al amigo. ¿Ves tú qué memoria debe tener Capablanca? Debió haber tenido. Capablanca hizo simultáneas de miles de personas sin perder. Sin perder, ¿no? Sin perder. Cuando alguien empataba a Capablanca, era un triunfo. Sí, un hombre decente, además, culto. Un hombre extremadamente culto. Por eso, la grandeza del deporte cubano parte de Capablanca hacia abajo. Hemos mencionado y vamos a mencionar grandes atletas. Sí, no podemos dar a De Oro y a Font fuera. Pero en el juego ciencia, como le decían, la máquina perfecta. Sí, Capablanca era... de que, por cierto, nació en el Castillo del Príncipe. Su padre era militar. Su padre era militar español, correctamente. Y todavía tiene muchos familiares aquí. Ahora, yo quería, Chambi, por un problema de justicia, traer a una mujer. Oh, claro. Que obviamente se destacó también, muy decente, una deportista muy... Me refiero a Berta Díaz. Háblanos un poco de Berta Díaz. 236 medallas. ¿Ok? 236 medallas entre Cuba. Mira, ahí la tenemos, mira. Corredora. Desafortunadamente falleció hace unos 4 años aquí en Miami. Sí. Primera latinoamericana en ganar medalla de oro. Fue a 2 Olimpiadas, fue en el año 60, fue en el año 64. Sí. Tuvo en su poder momentos récords mundiales. Sí. En las vallas, o sea, lo que llaman el hurdle, los 80 metros. Lo hizo todo, yo creo que precursora en lo que fue la mujer. Cuba dio muy buenas. Y con récord. Y con récord. Cuando tú hablas de 236 victorias, hay que, como decía ella, cuando yo corría, alguien se llevaba el segundo lugar. Claro. Esa era, ella siempre decía yo la vi correr, yo la vi correr, tú también. Y dice que inclusive hubo ella hizo una anécdota que ella corrió en contra de atletas cubanos, claro, porque para buscar un reto, un desafío, porque no encontraba contrincante. Amigos de Cuba y su historia, hemos llegado a la mitad del programa y siempre hacemos una pausa a los efectos de los que han sintonizado tarde. Estamos hoy en un programa, yo diría, de privilegio, un programa especial, un programa más muy alegre,
porque estamos hablando del deporte, de los campeones deportivos cubanos que pusieron el nombre de Cuba en la cima de la popularidad. Y acabamos de mencionar a Berta Díaz, la corredora, pero hay dos corredores más que también se destacan y que por supuesto me gustaría señalarlos. Sí, está Fortune. Fortune fue el Jesse Owens cubano del principio, un corredor de color, un corredor que ganó muchísimo, tuvo muchos triunfos y muchos récords dentro Sí. de Cuba. Un hombre pobre también. Por eso, un hombre que vino de unos principios muy humildes, Sí. se convirtió en un gran, bueno, porque tenía sus facultades, pero las desarrolló. Sin duda alguna, uno de los grandes. Sí, hay un tercer corredor que se destacó, no como Fortune, pero hay que mencionarlo, que es Barrientos. Barrientos, que también ganó y desafortunadamente perece en un accidente de aviación, pero fue la cara de lo que es el campo y pista cubano, porque estamos mencionando a los grandes, yo no quiero dejar pasar aquí que te digan después, no, porque hubieron otros, pero estos fueron los grandes, estos fueron los que en verdad pusieron la... No, y esto no quiere decir que no podamos hacer otro programa sobre el deporte, porque el deporte cubano ha sido tan exitoso en todas las disciplinas que tal vez valdría más adelante, bueno, pues seguir profundizando. con otro. Es que es más, puedes hacer programas en todas estas disciplinas diferentes. Porque bueno, ahora viene, y yo no sé si quieres pasar al béisbol, que es el deporte, yo diría, maestro en lo que es el deporte cubano. Además se ha destacado, no se puede haber destacado más. Tenemos Hablamos de Bellán. Hablamos de Bellán, pero bueno, ahí te dejo el tema a ti. Mira, después de Bellán, ya cuando las grandes ligas se establecen como conocemos hoy, las grandes ligas, vino Armando Marsanz. Y Armando Marsanz fue un peloterazo, el primer cubano que en el año 1912 ya es considerado para el jugador más valioso de las grandes ligas. En el año 12. En el año 12. O sea, un pelotero, hombre que después de esto, aparentemente ha venido de una familia con recursos financieros y él consiguió... Ahí lo tenemos, mira, lo tenemos en pantalla. Vámonos. Armando Marsanz. Él se consideró que era una injusticia lo que estaban haciendo con él, lo que le estaban pagando con el rendimiento que él estaba teniendo. En aquella época los dueños de equipo eran dueños y señores de uno. Y él protestó con una cláusula que en el año 1968 se le atribuye a Curt Flood cuando la ganan. Pero el primero en establecerla es Armando Marsanz en el año 1912, considerándose la injusticia que se había hecho. Y después, aparentemente, se retiró de la pelota aquí y fue un personaje en Cuba, fue dueño de equipo, fue manager de equipos en Cuba y ese sí tuvo siempre se estuvo hablando de él. Pero dejó un récord como pelotero y dejó un récord porque reclamó justicia sin en duda, Grandes sin Ligas. duda que... Después de Marsanz viene una persona que también conocí, por lo menos yo lo vi de manager, no lo vi jugar, pero es una historia que no podemos prescindir de ella, me refiero a Adolfo Luque. Papá Montero. Papá Montero. O como le decían aquí en Estados Unidos, el orgullo de La Habana. Mira, ahí lo tenemos. Ganador de cerca de 200, ganador de 200 juegos. Estuvo ganador de 2 series mundiales, aunque yo creo que son 3, pero bueno, ganó con Cincinnati, ganó con los Dodgers. Los Dodgers siempre estuvieron detrás de él. Y ya de viejo se lo llevaron al staff y también ganan. Adolfo Luque, su trayectoria en la pelota cubana es increíble. Primer ganador, ganó 27 juegos. Ahora, güey, perdona que te interrumpa porque el tiempo de televisión corre más rápido que nosotros. Después de Luque, bueno,
Se nos van a quedar muchos nombres fuera, pero bueno, hay uno que es muy popular y me refiero a Mini Miñoso. Esa es la, Hablo de Miñoso porque lo acaban de reconocer, es que ¿no? Mini Miñoso primero rompe la barrera de color en los peloteros no nacidos en Estados Unidos. Primero fue Jackie Robinson, el segundo es él. Séptimo pelotero en llegar, quinto pelotero en llegar a las grandes ligas de color. Es 2 veces discriminado. Primero porque no podía jugar y después cuando ya puede jugar el equipo de Cleveland, que es el equipo que lo selecciona él, ya tenía 2 jugadores de color. Satchel Paige era uno de ellos y el dueño dijo, yo no puedo tener 3 y lo mandan para las ligas menores y por 2 años. Y por eso es que los números de él medio que no fluctúan. Gracias a Dios se ha hecho justicia y Mini Miñoso está en el Salón de la Fama de la pelota, donde debería haber estado hace muchísimos años. Y tiene récord, tiene varios récords en Grandes Ligas, Mini Miñoso. Primer cubano, primer latinoamericano en jugar en Juegos de Estrella, primer latinoamericano en empezar en un Juego de Estrella. 4 se llevó guantes de oro, jugó por 5 décadas, creo que fue, siempre me confundo, 5 o 6 décadas. Sí, batió en 5 décadas, 40, 50, 60, 70 y 80, en 5 décadas. Además, muy simpático Un tipo, y muy decente. Era la pelota cubana, es Mini Miñoso. Es Mini Miñoso. Ahora, tenemos que pasar, y nos quedan 7, 8 minutos de programa y no podemos prescindir del boxeo. Que el boxeo dio grandes luminarias, grandes campeones. Ahí te lo dejo. Imagínate tú, el boxeo, Chocolate triunfa en Estados Unidos. Ahí está aquí Chocolate. Eligio Sardiña. También hombre muy pobre. También. Hombre muy pobre. En el año 28 viene a Estados Unidos. En el 31 gana el campeonato mundial. Después gana otro más que no es reconocido. Y ahí tenemos en pantalla al otro Kid. Kid Gavilán. Kid Gavilán es uno de los hombres más nobles, uno de los hombres más decentes del ring. Del ring. No, pero que dejemos a Gavilán, porque hay que hablar un poco más de Gavilán. Gavilán es ahí está. Gavilán Gerardo González, campeón 2 veces. Yo recuerdo, en la época donde todos eran excelentes en esa división. Basilio, Robinson, según Sugar Ray Robinson, el hombre más difícil con que yo recuerdo una declaración de Sugar Ray Robinson que le preguntaron en una ocasión, ¿cuál es el boxeador que más usted considera más fuerte con que usted ha competido? Y dijo, sí, no tengo ni que pensarlo, Kid Gavilán. O sea, que él reconocía, o sea, que Robinson reconociera eso, ya lo dice todo. Un boxeador increíble. Ahora, vamos a mencionar 2 o 3 de boxeo para pasar ya para el final del programa, porque en el boxeo está también Ultiminio. Desafortunadamente tenemos que hablar de la muerte de Benny Kid Pared, de Benny Pared, sí. Campeón mundial, y Benny Kid Pared muere. Le costó mucho al boxeo esa muerte, porque fue muerte en lo que llaman en el tiempo prime time, en medio de la televisión. Un año después, casi a la fecha, un año después, Luis Manuel Rodríguez pues se venga de Emil Griffith, que es el que mata a Benny Kid Pared, y le gana a Kid Pared el campeonato. Y ese mismo día, que es el 23 de marzo del año 1963, 2 cubanos ganan el campeonato, el mismo día ganan el campeonato. Es un récord, histórico. No se puede empezar. José Legrá, el muchachito joven que llegó y triunfó en España. Y óigame, con ustedes, él tiene en su récord haber peleado con Famechón, Johnny Famechón, el gran australiano, con Eder Hofer, el gallito brasilero, y con el flaco Alexis Arguello. Sí. O sea, era dificilísimo. Dificilísimo. Pero, fue campeón. Pero tenemos uno que no podemos dejar de mencionar, que a mí posiblemente era, además de Gavilán, es Ultiminio Ramos. Ultiminio Ramos, el hombre que mata a 2 personas. Una pegada demoledora. No sé si tenemos la foto, creo que sí tenemos la foto de Ultiminio. En Cuba. Ese es Pared. Ese es Pared, y entonces después Ultiminio. Ultiminio viene después. Ese es Ultiminio Ramos. Mató a un muchacho en Cuba, José el Tigre Blanco, que
él se iba a retirar del boxeo hasta que la madre del Tigre Blanco le dijo, no, tienes que seguir boxeando. Sí. Y eso fue. Y después viene aquí y desafortunadamente mata a David Moore en la noche que se hace campeón, donde también se hace campeón Luis Manuel. Y el último que me falta es Mantequilla Nápoles. Sí, hay que mencionarlo. Mantequilla Nápoles, el hombre que fue por 5 o 6 años, nadie le daba la oportunidad. Ahí lo tenemos. No, ese es Luis Manuel. Este es Luis Manuel. Este es el feo Luis Manuel Rodríguez. Un estilista del boxeo. Ahí tenemos a Legrand, que todavía vive, gracias a Dios, en España. Y ahí tenemos a Mantequilla Nápoles, que después se hizo ciudadano mexicano. Fue donde hizo toda su carrera. Le ganó a Curtis Cook. Ahora, Chambi, perdona que te interrumpa, ya nos quedan 2 minutos de programa. Yo quiero comprometerte, no enseguida, pero se nos quedan muchos nombres atrás. Yo creo que valdría la pena hacer en un futuro. Tenemos el boxeo y en boxeo y en pelota se pueden hacer programas. Sí, yo creo que valdría la pena ver todos los cubanos que han llegado a Grandes Ligas, en fin, profundizar un poco el boxeo. Nos quedan 2 minutos, te dejo el resumen del programa porque estamos hablando de los grandes campeones del deporte que pusieron el nombre de Cuba lo más alto posible. Ahí te dejo el Alberto, final. es imposible, o sea, esto que hemos hecho y no por darnos golpes en el pecho, esto es una labor titánica porque descubrir lo mejor de lo mejor es imposible. En boxeo hemos escogido 7 campeones, o sea, sí hubieron muy buenos, pero estos fueron campeones. En pelota, la historia de la pelota cubana es única. Sí, y encontrar 4 peloteros es dificilísimo. Sí. Los otros también fueron campeones, Grima, Villar, pero en mi libro yo tengo que tener a José Raúl Capablanca como la gran insignia. Bueno, amigos de Cuba y su historia, le hemos dedicado el programa a los grandes campeones del deporte cubano. Por supuesto, como ya dijimos, hay que hacer otro programa. Hemos mencionado a posiblemente los más conocidos, los más relevantes, pero nos queda. Agradecemos a Pepe Campos, Chambi, su presencia en Cuba y su historia, porque era un tema, llevábamos meses para hacer este programa, ¿no? Y Chambi nos dio una fecha y bueno, esa fecha lo hacemos. Y ahora vamos a preparar la próxima fecha porque hay que ser justo con la historia. Le agradecemos a Chambi su presencia y nos despedimos de Cuba y su historia. Ojalá hayamos podido, estoy seguro que sí, compartir con ustedes estos grandes campeones del deporte cubano. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana a las 4:30 de la tarde.